Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Pueden escuchar, hermanos? Sé que está lloviendo y tal vez no se escucha muy bien. Y bueno, voy a pedir, a Alexis que pueda regular el volumen para que todos podamos ir escuchando y cuando vaya pasando la lluvia también lo vaya bajando para que no sea muy fuerte. Pero la cuestión es que todos podamos en esta hora poder ser expuestos a la palabra del Señor. Y bueno, también quiero darles la bienvenida a aquellos hermanos que están visitándonos. Después de mucho tiempo estoy viendo algunos y realmente me gozo en el Señor por verlos. Les voy a invitar, por favor, hermanos, a que podamos buscar en nuestras Biblias Oseas, el libro de Oseas, capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 9 al 13. Hoy solamente vamos a exponer estos versículos del versículo 9 al versículo 13 de Oseas capítulo 2. Bueno, hermanos, voy a leérselos para ustedes. Desde el versículo 2 voy a dar lectura para que podamos ir entendiendo lo que vamos a ver el día de hoy. Y voy a leer hasta el versículo 13 solamente. Voy a leer para ustedes capítulo 2, Oseas, del versículo 2 en adelante. Y voy a exponer del versículo 9 hasta el 13. Dice, versículo 2 de capítulo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, porque iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, gracias te damos por este día, un día especial en el que tu iglesia se congrega en este lugar para adorarte, para glorificarte, para leer tu palabra, para escuchar tu palabra. Y también, Señor, te rogamos que en este tiempo que es especial, en el que tu palabra, Señor, estamos delante de tu palabra, abrimos tu palabra, te rogamos que abras nuestro entendimiento. Queremos, Señor, rendirnos delante de ella porque son joyas, Señor, para nosotros. Es dulce a nuestro paladar y te rogamos, Señor, que
me ayudes, Señor, a poder explicarlo lo más fiel posible, Señor. Y tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, Señor, puedan ser bendecidos por ella, por tu palabra. Te encomendamos este tiempo. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que está en este lugar y también aquellos que van a escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús queremos agradecerte. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos el capítulo 2 y dijimos y hablamos un poquito de la estructura. Al inicio yo les había hablado de la estructura que tiene el capítulo 2 y les decía, hermanos, que tiene 3 partes el capítulo 2. ¿Ya? En primer lugar vemos el pecado de Israel. En segundo lugar vemos un juicio. Y en tercer lugar vemos una restauración. Primero Dios denuncia el pecado de su pueblo. Luego Dios castiga a su pueblo por el pecado que habían cometido, que estaban cometiendo. Y luego vemos también que Dios restaura a su pueblo. ¿No? Esas son las 3 cosas que vemos en el capítulo 2. Y hermanos, ese es el orden también con el que Dios aún sigue tratando con nosotros. Ese es el orden con el que Dios todavía sigue obrando con su pueblo, con aquellos que son su iglesia, con aquellos que son suyos, con aquellos que le pertenecemos a Dios. Es la manera también como Dios va tratando. Y al estudiar, hermanos, estos versículos, quisiera que podamos ver que aquellos que somos creyentes verdaderos, creyentes genuinos, que hemos confiado en el Señor, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que somos el pueblo de Dios, que podamos sentirnos gozosos y privilegiados de pertenecer a Dios. Yo quisiera que a través de este sermón podamos sentirnos privilegiados de pertenecer al Señor. Porque el hecho, hermanos, de pertenecerle a Él nos hace que nosotros podamos tener esperanza y confianza en medio de nuestra necesidad. Entonces, cuando entendemos que somos el pueblo de Dios, en medio de nuestra tristeza nos da esperanza y nos da confianza de que tenemos esperanza en el Señor. Por ejemplo, cuando un niño es disciplinado por su padre, el niño no piensa que hasta aquí llegó la relación con su padre, sino que él entiende que es por su bien, por su corrección. Ahora, cuando somos creyentes, cuando hemos llegado a la fe, cuando hemos confiado en Cristo, no significa que nunca vamos a pecar. No significa que somos santos y nunca más estamos fuera del pecado, no vamos a pecar. Nuestra realidad, hermanos, es que vamos a seguir pecando. No lo queremos hacer, no queremos pecar, pero vamos a seguir pecando. Pero el creyente se duele cuando peca contra el Señor. Y esa es una particularidad que el creyente tiene. Que el creyente cuando peca, le duele pecar, desobedecer contra Dios. Esa es una realidad. Y muchas veces preferimos otras cosas antes que a Dios. Y es pecado. Como creyentes preferimos otras cosas antes que a Dios. O otras veces como creyentes hacemos cosas para el Señor con motivaciones incorrectas. Y eso también es pecado delante del Señor. Las motivaciones del corazón cuentan en cuando tenemos que hacer alguna cosa. Ahora, la semana pasada, hermanos, les decía que el pecado es cosa seria. Lo debemos tomar así, no es poca cosa. No debemos subestimar el pecado. El pecado es algo serio. Y el pecado también es abominable delante de Dios. Por lo tanto, el pecado nos separa de Dios. Si hemos pecado, hermanos, eso nos separa de Dios. Pero ¿qué pasa cuando su pueblo peca? ¿Qué pasa cuando su iglesia peca? Y Dios los castiga. Para el pueblo de Dios, el castigo es temporal. Cuando estamos hablando del pueblo de Dios, de aquellos que son de Él, y su pueblo peca contra Dios, el castigo que Dios les da es temporal. Pero por otro lado también, debemos enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, alguno puede decir, eso es algo... ¿Cómo acaso cuando uno peca y se arrepiente delante de Dios, acaso Dios no lo perdona? O sea, Dios lo perdona, pero aún debe seguir pagando las consecuencias de su pecado. Por ejemplo, si yo, robo,
y robar es malo delante de Dios, pero lo hago. Y luego, como soy creyente, me arrepiento de que he robado. Pero a mí me detienen, me meten en la cárcel por haber robado. Yo me arrepiento delante del Señor y digo, Señor, me arrepiento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor me perdona. Confiando en su palabra, el Señor me perdona. Pero eso no va a hacer que yo salga inmediatamente de la cárcel. Yo tengo que pagar mi condena o mi sentencia. O si he hecho algo peor, de igual manera. Por más que yo me arrepienta delante del Señor y he encontrado perdón en el Señor, aún tengo que pagar la consecuencia de mi pecado. Ahora, si hemos pecado, Dios es justo que nos castigue. Porque hemos pecado delante de Dios. Lo merezco. Nosotros merecemos ser castigados porque hemos pecado delante de Dios. Pero también a la par, Dios nos restaura. Cuando somos sus hijos, Dios nos castiga porque hemos pecado en contra de Él, pero a la misma vez Él también nos restaura. Nos restaura. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo hace porque lo ama. Aunque a veces muchos como padres nos dejamos llevar por la ira o nos hacemos dominar por la ira, luego nos estamos disculpando. Pero el Señor no es así. El Señor nos disciplina porque nos ama. Y en Hebreos capítulo 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, hermanos, es un privilegio ser disciplinado por Dios. Aunque aún eso es una muestra, porque eso todavía nos hace ver que nosotros somos hijos de Dios o le pertenecemos a Dios. El hecho, hermanos, de que nosotros seamos disciplinados por Dios debe ser un privilegio para nosotros porque en cierta manera es una muestra de que nosotros somos sus hijos y Dios se preocupa por nosotros. Y cuando tiene que corregirnos, lo hace, ¿por qué? Porque nos ama y lo hace por nuestro bien. Ahora, la semana pasada también vimos que acerca del pecado de Israel. Israel había pecado. Israel era un pueblo idólatra que había abandonado a su esposo, que había abandonado a Dios y se había ido tras sus amantes en adulterio. Y en el libro de Oseas, como les decía, hermanos, Dios está hablando a su pueblo por medio del profeta Oseas. Dios está hablando a su pueblo por medio de la vida del profeta Oseas, de la vida matrimonial del profeta Oseas. Así que la vida matrimonial del profeta Oseas con su esposa Gomer es una representación o una ilustración de la relación que Dios tiene con su pueblo. En el que en esta historia, Gomer, que es la esposa, representa al pueblo de Israel. Y Oseas, que es el esposo, representa a Dios. Y el Señor había dicho, Israel ya no es mi pueblo. Por causa del pecado de Israel, el Señor había dicho, Israel ya no es mi pueblo. Ya no es mi pueblo si es que no se aparta de sus pecados. Israel era como una prostituta que se iba, dice, tras sus amantes. El versículo 5 decía, aquí hemos dicho que Gomer representa al pueblo de Israel, y había dicho el versículo 5, Gomer o Israel había dicho, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En otras palabras, ella está buscando mejores cosas. Por la codicia de su corazón, ella decide dejar a su esposo, porque ella piensa que estos lujos que ella tiene, lo da a sus amantes, que son sus ídolos. Pero cuando queremos alejarnos de Dios, hermanos, y esto es algo precioso que nosotros debemos atesorar, que cuando somos su pueblo, y su pueblo nosotros nos queremos alejar de Dios, Dios pone barreras. Dios pone cercos para que no nos desviemos más, para que no nos sigamos alejándonos más de Dios. Y cuando nos hemos desviado de Dios y vamos intentamos una y otra cosa para seguir en nuestro pecado, siguiendo los deseos de nuestra carne, al final, hermanos, Dios va a poner barreras y Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Al final, Dios pone barreras, Dios pone cercos para que nosotros como su pueblo digamos, volveré a mi primer marido,
porque mejor era estar con Él. Dios quiere que digamos eso. Dios quiere que nos arrepintamos y volvamos a Él. Si cuando hemos fallado en contra de Dios, hemos pecado, hemos desobedecido y hemos hecho muchas cosas terribles en contra de Dios, el Señor solamente quiere que reflexionemos y digamos, con Dios estaba mejor. Porque si he seguido el dinero, si he seguido, mis ídolos, entonces el Señor quiere que nos volvamos a Él y que digamos, con Dios estaba mejor. Y luego en el versículo 8 decíamos también que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de pensar que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo, o es gracias a nuestra capacidad, o a nuestra inteligencia, o a nuestro trabajo. La verdad, hermanos, es que nada de lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros. Pues tú puedes pensar en las cosas que tienes, pero al final uno solamente llega a la conclusión, por la palabra de Dios, que todo lo que tenemos es porque solamente Dios nos ha dado. Dios es el que nos da todas las cosas. Y en ocasiones pasadas, cuando daba un ejemplo, muchas veces de nosotros pedimos al Señor algo, ¿no? Yo puedo pedir trabajo, yo estoy desempleado, digamos. Entonces yo puedo orar al Señor por un trabajo. No, Señor, por favor, necesito un trabajo. Y así pedimos al Señor o algo. O pedimos salud. Y el Señor nos responde. El Señor nos responde a nuestra oración y me da el trabajo. Pero, ¿qué pasa por causa de nuestro pecado? Que a veces ponemos más importante al trabajo que a Dios. O ponemos más importante otras cosas antes que a Dios. Y eso, en ese sentido podemos hablar incluso de esposa, de hijos, de trabajo, de casa, auto, dinero, salud inclusive. Estamos enfermos y le decimos, Señor, por favor, quiero sanarme, quiero que se vaya esta enfermedad. Y el Señor, por su misericordia, nos sana y hace que se vaya la enfermedad. Pero cuando estamos sanos nos olvidamos de Dios. Y ocupamos nuestra salud y nuestro tiempo en otras cosas y menos en Dios. Y así muchas veces como creyentes también vivimos. Pedimos una cosa al Señor, el Señor nos da aquello, y eso mismo que nos ha dado el Señor, lo utilizamos para olvidarnos de Dios o para reemplazar a Dios. Y si seguimos en pecado y no nos volvemos a Dios, y seguimos pensando que estas cosas que tengo vienen de mis amantes y no de Dios, dice Dios va a castigar a su pueblo. Y ese castigo no está guiado o dominado por el sed de venganza. Dios no nos castiga porque se está vengando de nosotros. Dios nos castiga por su justicia. Su justicia es santa. Dios no tiene parte con el pecado. Y cuando sus hijos se desvían, Dios nos va a castigar. Y eso es lo que vamos a ver en este sermón. En este sermón vamos a ver el juicio de Dios por causa del pecado de su pueblo. Ahora, yo sé que, hermanos, como también para mí lo era, hablar del juicio de Dios pareciera un mensaje no tan bueno, ¿no? Uno preferiría evitar hablar del juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Y cuando yo veía esta estructura de pecado, de juicio y restauración, yo quería juntar, o estaba tentado a juntar esto que es el juicio de Dios con la restauración de Israel. Pero luego decidí poder separarlo porque lo que vamos a ver la siguiente semana, en el siguiente sermón, que es la restauración del pueblo de Dios, del versículo 14 hasta el 23, realmente yo pienso que vale la pena llevarlo solamente a un sermón. Entonces, el título de nuestro sermón en esta mañana es Un juicio para volvernos a Dios. Un juicio para volvernos a Dios. Y vamos a ver solamente dos cosas en estos versículos. En primer lugar, vamos a ver el juicio enseña que solo Dios provee todas las cosas. El juicio de Dios enseña que solo Dios provee todas las cosas, del versículo 9 al 10. Y del versículo 11 al 13, en segundo lugar, vamos a ver que el juicio de Dios enseña que solo Dios es el único digno de ser alabado. Así que son dos cosas que el juicio de Dios enseña. En primer lugar, enseña que solo Dios provee todas las cosas. Y en segundo lugar, que solo Dios es el único digno de ser alabado.
Entonces, en primer lugar, vamos a ver, el juicio de Dios enseña que solo Dios provee todas las cosas. Solo Dios provee todas las cosas. Versículo 9, vuelvo a leer, dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Con estas palabras, el Señor se refiere al tiempo de la cosecha y al tiempo de la vendimia, ¿ya? Ustedes entienden ya que es el tiempo de la cosecha. Cuando nosotros sembramos algo, entonces tenemos un tiempo de la cosecha, ¿ya? Estamos hablando de la cosecha de algún producto, del trigo en este caso, ¿ya? Pero también dice de la vendimia. La vendimia era el tiempo en el que se arrancan las uvas, ¿ya? Aquellos que tienen plantíos de uvas, entonces la vendimia es el tiempo en el que, en otras palabras podemos decir, se cosecha la uva, o sea, se arrancan las uvas para luego hacer vino. Ahora, es como si el Señor les estuviera diciendo con estas palabras: vendrá la cosecha. Vendrá aquel tiempo de la cosecha, vendrá la vendimia, aquel tiempo en el que se van a arrancar las uvas y preparen su vino. Hasta aquí había una gran gratificación para el pueblo de Israel. Había abundancia para el pueblo de Israel. Pero el Señor dice: mostraré que la tierra y todos sus frutos están sujetos a mi voluntad. Hasta aquí los israelitas estaban, dice, llenos. Tenían sus graneros, dice, llenos de alimentos. Tenían vino dulce. Pero el Señor dice: sabrán, porque no se están arrepintiendo, sabrán que yo gobierno sobre la cosecha y la vendimia cuando llegue el tiempo señalado. Ahora imagínense, hermanos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en sus cultivos, tiene abundancia, tiene muchas cosas. Está en su mejor época. Pero ellos se olvidan de Dios. Ellos se olvidan de Dios. Ellos piensan que es la tierra, que son los fertilizantes, o son, la lluvia y demás. Hermanos, no era la tierra, no era el abono, no era el agua. No es algo que nosotros podamos hacer, sino que al final de cuentas es Dios quien hace brotar la planta. Y si nosotros tenemos experiencia, hermanos, en el campo, y si algún momento nosotros hemos ido a sembrar al campo, por ejemplo, nosotros vamos a hacer todas las cosas. Pero al final de cuentas es Dios quien hace brotar la planta. Y es Dios quien nos da frutos de aquellos cultivos que tenemos. Podamos hacer las cosas que nosotros podamos hacer. Porque por medio de ellas Dios nos provee de alimentos. Ahora el pueblo pensaba que quien les proveía las cosas eran sus ídolos. El pueblo de Israel pensaba que quien les daba todas las cosas eran sus ídolos. Así que ahora la pregunta es: ¿cómo haría Dios para que su pueblo entienda que no son sus ídolos los que le daban las cosas? Es como, Dios les ha dado todas las cosas a Israel. Pero Israel se ha ido tras sus dioses pensando que sus dioses les estaban dando esas cosas. Así que Dios se pone en un momento en el que pregunta: ahora, ¿cómo hago para que mi pueblo entienda que no son sus ídolos los que les dan estas cosas, sino soy yo? ¿Cómo hago? Y ahí parte el juicio de Dios, quitándole las cosas. Quitándole las cosas. Así para que cuando vayan a sus ídolos y no tengan nada, entonces ellos se van a volver a Dios. Así que la manera como Dios va a juzgar a su pueblo, porque su pueblo estaba más bien yendo tras sus ídolos pensando que ellos les estaban dando las cosas y no Él, no Dios, entonces Dios les va a quitar las cosas que les había dado, para que reconozcan y entiendan que no eran sus ídolos, sino era Él quien les proveía. Ahora uno puede decir: es injusto que Dios haga eso. Es injusto que Dios les quite esas cosas. Es injusto que Dios me quite de estas cosas. Saben, hermanos, no es injusto. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que da y Dios es el que quita. Así que Dios tiene todo el derecho de quitarnos lo que nos ha dado. Porque todo lo que nos ha dado, lo ha dado para que nosotros le adoremos por medio de esas cosas. Le adoremos mejor. Porque al final Dios quiere llevarse toda la gloria. Si algo el Señor nos ha dado a nosotros, lo debemos utilizar para su gloria. O debemos agradecerle a Él.
Y porque Dios es un Dios celoso. Y Dios juzgará a su pueblo quitándoles todo lo que les había dado, porque su pueblo había utilizado aquello para ofrecerlo, dice, a sus ídolos. Dios les había dado todas las cosas a su pueblo, y su pueblo había agarrado estas cosas para ofrecer sacrificio a Baal, que era su ídolo. Ahora, ante este versículo, Juan Calvino escribió lo siguiente, y lo voy a citar. Dice, ciertamente es más que vil que los hombres disfruten de los dones de Dios y despreciar al dador. Así es, para exaltar en su lugar a las criaturas y reducir, por así decir, toda su autoridad a nada. Esto ciertamente es lo que hacen los supersticiosos, porque ellos arrebatan a Dios su preeminencia e insultan su gloria. En otras palabras, dice Calvino, que nosotros las personas que hemos recibido los regalos de Dios, dice, hemos recibido todas las cosas de parte de Dios, dice, nosotros lo hemos utilizado muchas veces para adorar aún estas cosas que es la creación, antes que al Creador. Inclusive dice, ciertamente es lo que hacen los supersticiosos. Los supersticiosos son aquellos, dice, que roban a Dios, que arrebatan a Dios su preeminencia, porque solamente Dios es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero cuando empezamos a confiar en ciertas cosas o en ciertas situaciones o en ciertos amuletos, dice, estamos insultando su gloria. Porque al final quien nos cuida no es un amuleto, quien nos cuida es Dios. Que al final quien nos da de alimentos la tierra, ya no es la Pachamama, sino es Dios. Pero nosotros ofrecemos sacrificios a estos dioses o a estos ídolos. Pero Dios, dice, debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios es el único digno de ser alabado. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Luego el versículo 9 dice, Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice en este pasaje, versículo 10, la desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Cuando Israel pensaba que la lana y el lino los había recibido de sus amantes, ahora dice Dios que los quitará para demostrarles y para que se den cuenta que no eran sus amantes los que les proveían estas cosas. No eran sus ídolos, sino era Dios. Ahora yo los voy a despojar de todo lo que les he dado, yo les voy a despojar para que se den cuenta de que no eran sus amantes, no eran sus ídolos, sino era yo. Los israelitas pensaban que mientras adoraban a Dios, a sus ídolos, ellos estarían seguros, ellos estarían a salvo. No podrían pensar en que les pasaría algo malo mientras ellos estaban en su idolatría. Habían puesto tanta su confianza en estos ídolos que ellos pensaban que lo tenían todo, porque estaban en un tiempo de abundancia. Que lo tenían todo les estaba bien porque estaban adorando a sus ídolos. Ellos pensaban que sus ídolos, creer en sus ídolos, adorar a sus ídolos se convertirían como una barrera invencible para con los enemigos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ahora, cuando pensamos en nosotros, cuántos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en el dinero, por ejemplo? Y si tenemos dinero, estamos bien, nos sentimos seguros. Pero si nos falta un poco de dinero, ya estamos afanados y preocupados por conseguir, porque nuestra confianza ha sido puesta en el dinero. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen algunas empresas, otros dependemos de alguna empresa o de algún negocio propio, y de alguna manera, hermanos, sentimos una seguridad económica. ¿No? Decimos, mira, yo tengo un trabajo, soy dependiente de una empresa, yo recibo mi sueldo a fin de mes, y en cierta manera sentimos una seguridad, ¿no? De que
mientras tenga trabajo estoy seguro. ¿No? Tengo un seguro bancario, un seguro de salud. Entonces yo estoy tranquilo. Si me enfermo voy a ir a la caja y está todo bien. Y ponemos nuestra confianza y seguridad en ciertas cosas que tenemos. En un trabajo seguro, tengo un sueldo seguro, tengo un sueldo fijo a fin de mes. Y estamos tranquilos y nos sentimos seguros y confiamos en el trabajo. Algunos de nosotros podemos tener tal vez un pequeño ahorro en la casa, un pequeño ahorro que no tocamos y decimos, si yo me enfermo o si le pasa algo a alguien de mi familia, entonces voy a utilizar este dinero para eso. Y nuestra confianza está en ese dinero. Comenzamos, hermanos, a poner nuestra confianza en cosas materiales. Ponemos nuestra confianza en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Y no ponemos nuestra confianza en aquel que nos ha dado aquellas cosas. Y ahora está bien, hermanos, tener ahorros. No estoy diciendo que está mal tener ahorros o está mal tener una empresa o tener un trabajo seguro. O sea, no está mal, está bien. Pero debemos tener cuidado de poner nuestra confianza sobre esas cosas. Porque al final nuestra única confianza, hermanos, donde debemos depositar es el Señor. Es en el Señor. Porque solamente es el Señor que nos ha dado todas esas cosas. Y también va a proveer en un momento cuando nosotros no tengamos. Así que solo Dios es quien provee. Y por eso debemos agradecerle y servirle. Y eso es lo que Israel estaba fallando. Israel había sido la nación más bendecida por Dios, que les había fructificado en muchas maneras, les había dado muchas cosas. Pero Israel había utilizado estas cosas para volcarse contra Dios e ir ante sus ídolos. Así que el juicio de Dios que va a traer a su pueblo les va a enseñar que solamente Dios provee. Y muchas veces cuando Dios quita es porque quiere que reconozcamos que solamente Dios había provisto. No era mi trabajo, no era mi cuerpo, no era mi cuidado, mi salud. No, era Dios. Al final Dios nos va a quitar todo para que digamos, del Señor proveía esto. Del Señor proveía trabajo. Del Señor proveía el dinero, la salud, la familia. Del Señor era. Y el Señor había sido quien me daba. Cuando nosotros pensamos de distinta manera. Pero también en segundo lugar, hermanos, el juicio enseña que solo Dios es el único digno de ser alabado. El versículo 11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Haré cesar, eso dice el Señor. ¿Cuál era la razón por la que Dios iba a hacer cesar el gozo de sus fiestas, de sus festividades? ¿Cuál era la razón? Si estas fiestas que aquí menciona, Oseas, eran legítimos del pueblo de Dios. Era algo que Dios había establecido para su pueblo. Pero ¿por qué aquí ahora el Señor tiene que decir, voy a hacer cesar todas estas fiestas religiosas? En otras palabras, estaría diciendo que Dios mismo va a hacer terminar todas las fiestas que Él mismo había establecido para que su pueblo tenga con Él. Porque en estas fiestas el pueblo adoraba al Señor. Pero ¿por qué aquí tiene que llegar a decir esto el Señor? Que el Señor, yo voy a hacer cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Porque la gente, ellos estaban disfrutando y se gozaban de estas fiestas, dando gloria a Baal, y su corazón estaba lejos de Dios. Todo lo que Dios había puesto para que el pueblo de Dios se acercara ante Dios, disfrutara de Dios en estas fiestas solemnes, en estas fiestas religiosas, el pueblo de Israel lo había utilizado para adorar a Baal, a sus ídolos. Ellos cuando pensaban que estaban adorando a Dios, en realidad estaban adorando a sus ídolos, porque su corazón estaba lejos de Dios. Estas fiestas eran para Dios, el Dios que les había sacado de Egipto, y ellos habían cambiado para Baal. Israel estaba haciendo lo que muchas personas inclusive hacen en este tiempo. Cuando estamos pensando que estamos adorando a Dios, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Él. Podemos, hermanos, estar físicamente en un lugar. Podemos estar aquí en la iglesia.
Podemos estar tal vez adorando a Dios, pero tener a la misma vez nuestra mente y corazón alejados de Dios. Nuestra mente y corazón en otro lugar, en otra cosa. Es fácil, hermanos, poder asistir a un servicio, es fácil participar de un culto, es fácil poder cantar a Dios, adorar a Dios aparentemente o superficialmente, pero tener corazones a la misma vez bien alejados de Dios. Y eso nos debe, hermanos, llevar a reflexionar. Que cuando venimos a este lugar, cuando venimos a adorar a Dios, que podamos realmente poder estar con todo nuestro ser para adorar a Dios, completamente. Que no solamente nuestro cuerpo físico puede estar aquí adorando a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente esté en otros lados. Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó de esto, ¿no? Cuando estaba hablando a los escribas y los fariseos, en Mateo 15, 7 al 9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todas estas fiestas que los israelitas practicaban eran lugares y tiempos donde el Señor tenía una comunión especial con ellos. Pero ellos habían cambiado el centro de la adoración. ¿Quién era el centro de la adoración para el pueblo de Israel? De todas estas fiestas era Dios. Pero ellos habían cambiado a Dios por Baal, por sus ídolos. Y así que Dios decide también quitar estos tiempos. Y dice, yo voy a hacer cesar. No van a tener un lugar, no van a tener el tiempo para que puedan adorar a sus ídolos. Porque yo les he dado un lugar, yo les he dado un tiempo para que puedan adorarme a mí. Pero como ustedes lo han utilizado ese lugar y ese tiempo para adorar a sus ídolos, en vez de a mí, entonces yo les voy a quitar ese lugar y ese tiempo. Así que Dios dice, hará terminar sus deleites, porque no tendrán dónde hacerlo. No tendrán un lugar y no tendrán un tiempo en el que puedan regocijarse. Porque serían llevados al exilio. Dios después los va a castigar a su pueblo Israel y los va a llevar al exilio. Y en el exilio no van a tener ni el lugar ni el tiempo para acercarse a Dios. Y esa era la forma. Yo les he dado, nuevamente está la idea aquí. Yo les he dado, Dios dice, estas cosas. Un lugar, un tiempo para que se acerquen a mí. Pero ustedes han mal utilizado el lugar y han mal utilizado el tiempo porque se han ido tras sus dioses. Y el versículo 12 dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Se dice que en el tiempo del rey de Israel, Jeroboam II, Israel disfrutó, dice, de gran prosperidad. Tenía abundancia de cosas. Pero esa gran abundancia, esa gran prosperidad, dice Israel, lo utilizó para la idolatría, para sus propios placeres. Y todos estos placeres, idolatría, era abominación en contra de Dios. Estaban en un tiempo muy, muy bueno. ¿Ya? Israel estaba en un tiempo muy bueno. Tenían prosperidad, tenían abundancia, pero ellos lo habían utilizado esta abundancia, esta prosperidad, para adorar a ídolos. Y las fiestas religiosas tenían mucha relación con los tiempos de la cosecha, porque era la manera como Dios mostraba su favor con ellos. El tener cosechas, abundancias, era una muestra de que Dios estaba con ellos. Y otra vez Israel pensaba que sus cultivos de uvas y de sus higos eran una paga de sus amantes. Quien proveía eran sus ídolos. Ellos pensaban de esa manera. La vid y la higuera eran productos muy selectos, muy importantes para el pueblo o para la tierra de Canaán. Y cuando estos tenían cultivos, cuando tenían estos prosperidad, significaba que eran bendecidos por Dios. Pero ellos decían que eran regalos de sus ídolos. Todos estos privilegios que tenemos son parte o son un regalo de los ídolos. Y adoraban a sus ídolos. Y Dios dice, las convertiré en matorrales. Y eso significa que quitará el cerco para cuidar estos plantíos. Estos plantíos de uvas, de higos,
se tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Dice que en ese tiempo los cercaban alrededor del plantío, ¿ya? Los cercaban para que los animales no pasen y se lo coman, ¿ya? Y también dice que tenían que tener un especial cuidado por estos cultivos, porque si crecían la maleza alrededor, ya entonces ellos debían cuidarlos, debían sacarlos. Y eso creo que normalmente nosotros también hacemos en nuestra actualidad. Cuando tenemos una cosecha y si está a la intemperie y si hay animales silvestres, entonces los cuidamos, ¿ya? Por lo menos en mi pueblo los cuidamos, los ponemos cosas alrededor para que ahuyente o para que no puedan acceder a comérselos nuestro plantío. Y también fumigamos, hacemos cosas, digamos, para que pueda crecer. Pero aquí Dios está diciendo, no, voy a quitar los cercos, voy a dejar que esta maleza crezca en medio de ellos, hasta que se convierta en un matorral, que era un bosque frondoso. Un bosque frondoso. Y como está a la intemperie, está libre, ya no hay cerco que les proteja, entonces los animales silvestres puedan pasar y dice, y se las puedan comer. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. El Señor está diciendo, yo voy a quitar mi presencia ahí. Mi cuidado, mi especial cuidado que tenía con ellos, yo lo voy a levantar para que ellos sean consumidos. El versículo 13 dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Israel sería castigado por ofrecer sacrificios a los Baales, por haber cambiado a Dios por los Baales y hacer sacrificio a los Baales en lugar de Dios. Dios los iba a castigar. Ahora Israel, hermanos, debemos entender, Israel era su pueblo. Y uno puede decir, era su pueblo. ¿Por qué no solamente los perdona? Israel era su pueblo, pero Dios tiene que castigarlos. Y como al inicio decíamos, el castigo es por amor. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando veíamos que cuando uno que es parte del pueblo de Dios se quiere alejar de Dios, se quiere ir en pos de sus deseos carnales, Dios va a poner barreras? Y muchas veces nosotros reclamamos ante esas barreras y decimos, ¿por qué, Señor, me has cerrado las puertas de este trabajo o de este lugar o de esta persona? Porque Dios tiene un cuidado especial con nosotros. Dios nos está cuidando. Y este juicio que Dios va a traer para con Israel era una protección, era algo bueno también para ellos. El Señor dice al final, se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Por todo esto que Israel había hecho contra de Dios, dice, los va a castigar. Dios los va a castigar, Dios los va a juzgar. Ahora, hermanos, el pecado trae consigo castigo. Cuando pecamos, trae consigo castigo. Trae consigo consecuencias. Pero al final Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Su pueblo tenía todo, hermanos. Israel lo tenía todo. Israel era una nación, era la nación más bendecida en el mundo, en toda la tierra. Ellos habían sido escogidos por Dios. Ellos tenían el favor de Dios. Pero por causa de sus pecados, por causa de su desviación, por causa de su adulterio, por causa de ir tras sus ídolos, tras sus amantes, Dios traerá una situación de necesidad a su pueblo. Ahora, si podemos tal vez tratar de imaginarnos, Israel tenía todo, era la nación favorita de Dios. Pero por causa de su pecado, por causa de su adulterio, de su idolatría, Dios va a traer una situación de necesidad a su pueblo. De tenerlo todo, va a pasar a tener, de tener lo suficiente, va a pasar a un tiempo en el que no tendrá nada. Dios les había dado ya todo,
Pero por causa de su pecado va a pasar a un tiempo en el que Israel no va a tener nada. Tendrán mucha necesidad. Y este era el juicio de Dios por el pecado que habían cometido contra Dios. Pero la historia, hermanos, la historia no termina ahí. No termina con castigo. Y eso es lo bueno que encontramos para nosotros como esperanza. Uno diría, mira, he pecado, me he desviado, he hecho cosas malas, he hecho lo peor en contra de Dios. Dios me castiga por eso. Pero no termina ahí la historia. La historia continúa y nos dice que hay una esperanza de restauración. Este juicio que Dios iba a dar a su pueblo por causa de su pecado no era un juicio devastador, no era un juicio destructor o un juicio final para exterminarlos completamente sobre la faz de la tierra. No era el último juicio, sino que era un juicio temporal. Era un juicio temporal para que ellos entiendan, para que ellos reflexionen y para que ellos se arrepientan que deben dejar a sus ídolos y volverse a Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios va a juzgar a su pueblo? A su pueblo, no estamos hablando de otros pueblos, de otras naciones, a su pueblo en particular. Para que ellos reconozcan, para que ellos se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Hermanos, Dios quiere que se arrepientan, su pueblo. Si tú has pecado, Dios quiere que te arrepientas. Eso es lo que quiere Dios. Y es una de las razones por las que Dios nos va a juzgar. Dios va a enviar un juicio para nuestras vidas, por nuestro pecado. Porque al final Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios. Hermanos, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, es volvernos a Dios. Es darse la vuelta, es dejar de darle la espalda a Dios y volverlo a mirar a Él. Es reconocer nuestra culpa, que hemos pecado, pero también es dejar el pecado atrás para obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de Israel. Y hermanos, este es el trato que Dios tiene para con su pueblo. El juicio es temporal. El juicio temporal con un propósito bueno es solamente para aquellos que son de Él. Este juicio que Dios está dando a su pueblo es una muestra de cómo Dios también va a tratar con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Solamente para aquellos que le pertenecen. Y solo de esa manera podemos decir que un juicio de Dios es una bendición de Dios. Y yo sé que para nosotros tal vez eso no es muy sencillo decir. ¿Cómo puede el juicio de Dios volverse una bendición para el pueblo de Dios, para un creyente? Porque este juicio que Dios trae a nuestra vida tiene una restauración. Es para que nos volvamos a Él. Y eso es lo mejor. Es para que nos arrepintamos de nuestro pecado. Solo de esa manera, hermanos, podemos decir que un juicio es una bendición de parte de Dios. Porque todas las bendiciones, hermanos, las hemos recibido en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos ya la hemos recibido en Cristo, por Cristo. Y todo lo que tenemos es en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros como creyentes experimentamos es solamente por Cristo y en Cristo. Cristo se dio a sí mismo, dio su propia vida por nosotros. Cristo se dio a sí mismo, se dio su vida para que aquellos que no éramos su pueblo, seamos su pueblo. Para que al final, cuando seamos su pueblo, Dios trate de esta manera con nosotros. Que cuando cometamos un pecado, que cuando nos desviamos de Él, Él va a tratar con nosotros para restaurarnos. Para restaurarnos. Ahora, si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que no ha entregado su vida a Dios, el Señor quiere que lo hagas. El Señor quiere que confíes en Él, que pongas tu vida delante de Él. Tú podrías tener muchas cosas, de las cuales puedes poner tu confianza en esas cosas. Pero esas cosas son pasajeras. El dinero, por ejemplo, el dinero se acaba, las fuerzas se acaban, la juventud termina. Todo en esta tierra termina. Es efímera. ¿Por qué poner nuestra confianza en cosas que son efímeras? ¿Por qué poner nuestra confianza en cosas que se acaban? Solo Dios es eterno.
Y por eso debemos poner nuestra confianza en Dios, porque Dios es eterno y Él está dispuesto a perdonar tus pecados y amarte si vas a Él. Hermanos, en nuestra vida cristiana, pasaremos por muchas cosas. O tal vez seguramente tú ya has pasado algunas cosas difíciles en tu vida. Probablemente yo pase situaciones difíciles en mi vida más adelante. Pero algo que debemos recordar es que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros siempre, porque somos sus hijos. Tenemos un Padre que siempre va a estar con nosotros, cuidándonos y velando por nosotros. Y si vamos a experimentar el juicio de Dios por algún pecado que hemos hecho, es para volvernos a Él. Si al final, hermanos, Dios nos quita todo por causa de nuestro pecado, Dios nos quita todo, es para que Dios sea todo en nuestra vida. Al final podemos volvernos a Él. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros es difícil aceptar eso. Es muy difícil aceptar decir que Dios me quite todo para yo volverme a Él. O para que Dios sea todo en mi vida. Yo sé que es bien difícil. Imagínate perderlo todo. Perder todo lo que en algún momento hemos dicho, mira, toda mi vida he construido esto. He ganado esto. He hecho esto. Y decir, el Señor nos los quita todo. Muchos de nosotros, o la mayoría, o casi todos, diríamos, o nos alejaríamos de Dios, o hablaríamos en contra de Dios. Porque no nos gusta esta clase de castigos. No nos gusta esta clase de juicios. Por eso es difícil poder aceptar esto. De decir que me quite todo con tal de que Dios sea el todo en mi vida. Yo sé que es difícil. Pero la enseñanza de la palabra es eso. Que si nosotros ponemos otras cosas en lugar de Dios, Dios nos va a quitar todas esas cosas. Si yo le he pedido trabajo al Señor, un trabajo al Señor, y el Señor me lo ha dado, y este trabajo ha reemplazado a Dios, tengan por seguro que Dios va a quitar este trabajo, para que yo me vuelva a Dios. Y así, hermanos, podemos mencionar muchas cosas. Esposa, hijos inclusive. ¿Se acuerdan de la historia de Job? La historia de Job. Job lo pierde todo. Job lo pierde todo. Para que al final el Señor Él pueda regocijarse en el Señor. En resumen es eso la historia de Job. Para que Él pueda entender que no puede poner su confianza en estas cosas terrenales. Y muchas veces el Señor nos va a dar así, nos va a dar bendiciones. Yo sé que la familia es una bendición, los hijos son una bendición, el trabajo es una bendición. No sé, las propiedades que tenemos son una bendición de parte de Dios. Pero no esperemos a que el Señor nos quite todas esas cosas porque hemos desviado nuestro corazón para volvernos a Él. Y eso es lo que quiere Dios de Israel. Israel quiere que reconozcan quién le ha provisto estas cosas, estos manjares. No son sus amantes. ¿Por qué Israel tendría que irse tras sus amantes? Cuando tiene que solamente venirse donde Dios, porque Dios es quien los provee. Hermanos, cuando sabemos que somos hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios, eres un verdadero creyente, tu Padre te va a corregir cuando es necesario. Pero será para tu propio bien. Y será para que tú te vuelvas a Él. Si tú recibes una corrección del Padre, las correcciones duelen, las correcciones lastiman, pero es por nuestro bien. Son dolorosas, pero es para nuestro bien. Es para que nosotros podamos volvernos a Él. Y hermanos, por eso es bueno pasar pruebas. Porque son momentos en los cuales el Señor obra. Es el lugar donde solamente podemos acudir a Dios. A veces es bueno pasar por pruebas. A veces es bueno pasar por necesidades. Porque son lugares donde podemos encontrar a Dios. Porque las cosas se acaban. Cuando, por ejemplo, tenemos un refrigerador y encontramos lleno de alimentos, nosotros tenemos la disposición de poder escoger
este sí, este no, escogemos. Pero en medio de nuestra necesidad, cuando solamente encontramos una cosa, lo tomamos aquello porque no nos queda otra opción. Y muchas veces nosotros en nuestro corazón podemos atesorar muchas cosas. En nuestro corazón podemos atesorar muchas cosas. Y ahí al fondo puede estar también, entre esas cosas puede estar Dios. Pero cuando tenemos muchas cosas atesoradas en nuestro corazón, podemos escoger, ¿no?, entre quién. Esto puede ser, aquellas cosas. Pero, hermanos, nuestra petición al Señor debe ser no tener cosas atesoradas en nuestro corazón. Solamente tener a Dios que pueda ocupar nuestro corazón. Y reconocer que solamente Dios es quien nos da todas las cosas que nosotros al final llegamos a adorar. Solamente Dios es el que provee de las cosas. Dios es quien nos da el tiempo, inclusive, la salud que tenemos. Y hermanos, nuestra petición al Señor sea las palabras del proverbista. Y con esto quiero terminar. En Proverbios 37 al 9 dice: Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Hermanos, si el Señor nos ha dado, a veces si el Señor nos da muchas cosas, estamos tentados a olvidarnos de Dios por el afán de estas cosas. Pero también cuando el Señor dice, nos da poco, dice, eso nos podría llevar a pecar contra Dios. Y nuestra petición puede ser: Señor, dame lo necesario, dame lo suficiente. En la otra versión dice aquí, la NBI dice: Señor, dame mi pan de cada día. Dame solamente lo que yo necesito para yo seguir siendo fiel. Y la siguiente semana vamos a ver acerca de la restauración, cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a castigar, pero la siguiente semana vamos a ver cómo Dios va a restaurar a su pueblo y qué cosas Dios va a hacer para restaurar a su pueblo. Y vamos a poder entender que es mejor vivir en el desierto antes que en la tierra prometida. Antes es mejor, hermanos, vivir en el desierto con necesidades, pero con Dios, antes que en la tierra prometida teniendo privilegios, pero sin Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a vivir solamente para Él. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y realmente, Señor, cuando vemos estas palabras, cuando estudiamos, Señor, tu palabra, y particularmente esta porción, entendemos, Señor, que constantemente fallamos. Nuestros corazones están idolatrando cosas, Señor, que no deben. Y desplazamos tu lugar por aquellas cosas que son efímeras, que van y vienen, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos perdones a todos nosotros, porque en cierta manera, en gran o poca medida, Señor, hemos pecado delante de ti. Hemos atesorado cosas que no deberíamos, hemos idolatrado cosas que no debemos, Señor, y probablemente estemos todavía idolatrando cosas que no debemos, Señor. Y como tu palabra enseña, tú vas a mandar juicio, Señor, a nuestras vidas cuando no abandonamos nuestro pecado. Señor, no permitas que podamos llegar a eso, sino que cuanto antes podamos reconocer nuestro pecado y podamos arrepentirnos de ello y podamos volver a ti, Señor, porque estás tú dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos ser una iglesia, un pueblo, unos hijos, Señor, que podamos adorarte, que podamos vivir en gratitud, Señor, a todas las cosas que tú nos das, Señor. Y que estas cosas que tú nos has dado, que son todas las cosas que tenemos, no nos puedan apartar delante de ti, mas al contrario nos puedan acercar a ti. Ayúdanos a ser sabios en tomar decisiones, y si tenemos que dejar algunas cosas, lo podamos hacer solo con el propósito, Señor, de que no nos aleje de ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos
nos ayudes a vivir completamente dedicados para ti, que podamos trabajar para ti, que podamos criar a nuestros hijos para ti, que podamos amar a nuestra esposa para ti, podamos santificarlas, podamos hacer todas las cosas, Señor, que tengamos que hacer para ti, pensando en ti, Señor, porque por ti aún tenemos la salud. Entonces, Señor, ayúdanos a poder agradecerte y alabarte y glorificarte, Señor, por todas estas cosas. Y si tú, Señor, traes juicio a nuestra vida, Señor, sabemos que eso es una bendición de parte de ti, porque tiene un propósito eterno, tiene un propósito para que nosotros podamos corregirnos y volvernos a ti. Y muchas veces va a ser difícil, doloroso, va a provocar llanto, pero es bueno, Señor, porque nosotros nos hemos alejado de ti. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te rogamos que siga calando, Señor, en nuestros corazones, que realmente podamos seguir meditando en ella y poder también estar expectantes, Señor, de lo que tú vas a enseñarnos a las siguientes semanas, Señor, en los siguientes versículos, que es la restauración, nuestra restauración, Señor. Cuando hemos pecado, cuando tú nos has castigado por nuestro pecado, pero también tú nos restauras, Señor, aquellos que somos tus hijos. En el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo. Amén, amén, amén.